Buenas noches, doctor Puertas Montero Pedro Estuardo, señor docente de la carrera de Sociología Jurídica. Mi nombre es Bismar Jaramillo, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad en línea. El día de hoy voy a proceder a exponer el informe final de la investigación realizada en el segundo semestre. Para ello, estimado docente, quisiera iniciar esta mi intervención haciendo énfasis en la definición de sociología jurídica, esto para tener un mejor entendimiento del tema que vamos a tratar. En el primer bimestre señalamos que la sociología jurídica, o perdón, la sociología es la ciencia que estudia cómo el derecho, las normas jurídicas y las instituciones legales influyen en la sociedad y cómo a su vez la sociedad impacta y moldea las leyes. Una vez que tenemos esta idea clara, es decir, la definición de sociología, vamos a tratar los aspectos sociológicos de los hitos legislativos del Ecuador. Algunos de los hitos principales de los hitos legislativos y sus implicaciones sociológicas dentro de nuestro país son los siguientes. Primero, la Constitución de 1830. La Constitución de 1830 en el Ecuador fue un hito fundamental en la historia del país, ya que marcó el inicio de su organización como una república independiente tras la disolución de la Gran Colombia. Algunos de los hechos más relevantes de la Constitución, de esta Constitución, son los siguientes. Primero, derechos y garantías limitadas. Si bien esta Constitución reconocía ciertos derechos como es la inviolabilidad del domicilio y la libertad de expresión, estas garantías eran limitadas y no se otorgaban a todos los ciudadanos que estaban dentro del territorio ecuatoriano. Por poner un ejemplo, el sufragio estaba restringido únicamente a los hombres que eran propietarios, es decir, que tenían poder, grandes extensiones de terreno, etcétera, y excluían a las mujeres, así como también a las clases bajas, a las clases, a la clase campesina e inclusive a los pueblos indígenas. Como siguiente punto tenemos la abolición de la esclavitud. Algunos puntos a recalcar sobre la evolución de la esclavitud es que esta se da el 25 de julio de 1851, donde el presidente del Ecuador decretó la manumisión de los esclavos en el Ecuador. Este acontecimiento se da gracias a la presión de los pueblos afroecuatorianos, pero se debe recalcar que la manumisión no declaró el fin o la abolición de la esclavitud, sino más bien lo transformó a una forma de explotación y servidumbre. Es decir, la manumisión estipulaba que los guasipungos iban a contratar a los afroecuatorianos como peones, obviamente bajo un salario de remuneración, pero esta era excesivamente baja. Como tercer punto tenemos la ley de la reforma agraria. La ley de la reforma agraria de 1964 fue un hito importante en la historia del país, ya que buscaba transformar profundamente al sector agrícola, redistribuyendo tierras y promoviendo una mayor justicia social en las zonas rurales. Esta ley fue parte de un conjunto de reformas que en un contexto de creciente descontento social y movilización campesina intentaba responder a las demandas de los sectores más desafavorecidos de la sociedad, en especial el de los pueblos indígenas y el de los campesinos. Algunos hechos importantes o hechos que debemos recalcar acerca de la ley de la reforma agraria son los siguientes. Primero, la expropiación de las tierras. Esta ley establecía la expropiación de tierras de los grandes terratenientes que no las estuvieran utilizando de manera productiva o que excedieran el límite de tierras que podían tener, y a su vez estas serían redistribuidas a los campesinos que no tenían tierra. Otro punto importante son los límites de propiedad. Este establecía límites de extensión para las propiedades rurales que variaban dependiendo de la región y del tipo de cultivo. Es decir, aquí los latifundios, perdón, que extendieran sus límites iban a ser objetos de expropiación. Como tercer punto tenemos los comités de reforma agraria. Aquí se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, mismo que era encargado de administrar la distribución de tierras y de llevar a cabo el proceso de expropiación. Así como también como último punto tenemos lo que es el reformismo social y político. Aunque la ley no fue completamente radical en términos de redistribución de tierras,
representó un paso importante en el reconocimiento de los campesinos y de la incorporación de políticas que promovieran la justicia social en el campo, en las zonas rurales. Como siguiente punto tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia. El Código de la Niñez y Adolescencia, promulgado en 1991, fue un marco legal fundamental para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo menos en este país. Este código fue un avance significativo en la legislación ecuatoriana, ya que abordó las necesidades y los derechos específicos de los menores y las menores de edad, con base en las normativas internacionales. Algunos aspectos importantes de este código son los siguientes. Primero, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este código fue pionero en reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Esto implicó que los menores de edad debían ser respetados, protegidos y considerados en todas las decisiones que podrían afectar a sus vidas, tales como el derecho a la educación, a la salud, la alimentación, a la vivienda y un ambiente familiar adecuado, entre otros. Otro aspecto clave de este código es la protección contra el abuso y explotación. Uno de los puntos fundamentales de este código fue la protección de los niños y los adolescentes contra la violencia, el abuso sexual, el trabajo infantil y la explotación laboral. Es decir, aquí ya se estableció mecanismos legales para la denuncia de abusos y la protección de los menores que se encontrarían siendo afectados. Otro punto importante es el sistema de justicia juvenil. Este código creó un sistema especial para la justicia juvenil, entendiendo que los menores deberían ser tratados de manera diferente a cómo serían tratados los adultos en el sistema judicial. En este sentido, los adolescentes que cometieran delitos serían sujetos de medidas de rehabilitación, reintegración y protección, más no de castigo. Aquí, por poner un ejemplo sumamente rápido, de forma general, sabemos, por ejemplo, que una persona mayor de edad que cometiera algún tipo de delito y que el juzgador le dictamine pena privativa de libertad, sería trasladado, por ejemplo, en Cuenca al CRS Turi, al Centro de Rehabilitación Social Turi. Es decir, aquí ya son personas que van a estar con personas también que han cometido delitos, pero que en el ámbito de edad son mayores de edad. Sin embargo, las personas que cometen, perdón, los niños, niñas, adolescentes que cometen algún tipo de delito, no van a este tipo de centros, sino van a lo que se denomina un CAI o Centro de Adolescentes Infractores. Es decir, son centros apartados de los mayores de edad, donde los menores de edad se encuentran más seguros, más a salvos con personas de su misma edad. Otro punto importante es la maternidad y paternidad responsable. Aquí se promovió la responsabilidad parental, promoviendo una paternidad y maternidad responsables, donde se fomentaba la participación de ambos padres en el cuidado y educación de los hijos, independientemente si los padres convivían o no. También se establecieron normas de apoyo a las madres adolescentes, garantizando el derecho a la educación y a la salud para las jóvenes que quedaban embarazadas. Como último punto a recalcar, está la educación y recreación. La educación fue vista como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los niñas, niños y adolescentes, pues este código promovió el acceso a la educación en todos los niveles y sin discriminación, y promovió la participación activa de los menores en actividades recreativas y culturales como parte de su desarrollo integral. De allí lo que se denominaba el summa causai o buen vivir. Como siguiente punto tenemos la Constitución de 2008. La Constitución de 2008, o también conocida como la Constitución de Montecristi, es la actual Carta Magna que rige a nuestro país. Aquí se recalcan varios enfoques, entre los cuales tenemos los siguientes. Primero, un enfoque de derechos humanos. Aquí se da el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, o también denominada como la Pachamama, debiendo recalcar que en toda Latinoamérica, Ecuador es el único país que reconoce los derechos de la naturaleza, convirtiéndose Ecuador en uno de los pioneros, pues, en el respeto a los derechos, tanto en los derechos humanos como en los derechos de la naturaleza. También se procedió a hacer, ampliar los derechos humanos, tomando como referencia los derechos internacionales, en el cual se incluyó también de manera significativa el derecho a la vivienda, al agua potable, a la salud, a la educación gratuita, entre otros.
Como segundo punto tenemos el Estado constitucional de derechos y justicia social. La Constitución de 2008 establece un modelo de Estado constitucional de derechos y justicia social, donde se reconoce que el Estado debe garantizar la justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos. Esto implica una atención especial a los grupos más vulnerables, como lo son niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, entre otras, mismos que inclusive pueblos indígenas, entre otras, mismos que de forma histórica han sido excluidos de este tipo de derechos. Como tercer punto tenemos la plurinacionalidad e interculturalidad. La Constitución reconoce al Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural, es decir, reconoce la existencia de diversos pueblos y nacionalidades dentro de nuestro país. Aquí también se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos y se establece su derecho a la autonomía territorial. Aquí por poner un breve ejemplo. En el caso de que una persona cometa un delito dentro del territorio indígena, territorio reconocido, estas nacionalidades pueden hacer su justicia indígena y en ese caso la justicia ordinaria ya no puede interferir, pero de allí que hayan sido reconocidas, es decir, se reconoce cuáles son los pueblos y nacionalidades indígenas, cuál es su sector y solo ellos pueden aplicar su justicia. Es decir, si tal vez en otra ciudad donde no se establece pueblos o nacionalidades indígenas en su territorio, quiere atribuirse, tal vez detienen a una persona que supuestamente ha cometido un delito y dicen, ¿sabe qué? Realicemos justicia indígena, péguenle, báñenlo, límpielo con ortiga. Ellos no pueden realizar esto, puesto que esta facultad es únicamente de los pueblos y nacionalidades. Como cuarto punto tenemos la democracia participativa y la ciudadanía activa. La democracia participativa es uno de los pilares fundamentales de esta Constitución, ya que establece mecanismos como los referendos, iniciativas populares, consultas populares, entre otras. También como siguiente punto, dentro de las novedades que nos trajo la Constitución de Montecristi, tenemos el nuevo sistema de justicia, ya que en este se creó un sistema judicial autónomo y transparente, y con la creación del Consejo de la Judicatura, mismo que fue encargado de la administración de justicia, garantizando la independencia de los jueces y la calidad del sistema judicial. Así como también aquí debemos recalcar que se estableció un nuevo código penal y la creación de tribunales especializados, incluidos tribunales de violencia de género. Otro punto a recalcar dentro de la formulación de esta Constitución fueron los derechos laborales y sociales. La Constitución reconoce y amplía los derechos laborales como la seguridad social, el trabajo digno, la jornada laboral de 8 horas, el derecho a la sindicalización. Además, estableció un sistema de salud universal y educación gratuita y de calidad. Para concluir mi intervención, estimado docente, quisiera concluir manifestando que estos hitos legislativos del Ecuador muestran cómo las leyes no solo son unas respuestas a las demandas sociales, sino también cómo son una herramienta para modificar la estructura social, reducir las desigualdades y promover la inclusión. Sin embargo, el contexto sociopolítico y económico de cada periodo ha influido en la efectividad de estas leyes. Em, Como punto a recalcar, debemos manifestar que todo cambio, toda acción tiene una reacción. Es decir, siempre que ha visto la vulneración de derechos, como pusimos el caso de la Constitución de 1830, primero se da una eminente necesidad de exigir justicia. De allí, por ejemplo, que en la Constitución de 1830, ¿qué pasaba? No se visualizaba las necesidades de los pueblos indígenas, de las mujeres, es más, no se los reconocía como ciudadanos a los afroecuatorianos, a los indígenas, a las mujeres, y ellos no gozaban de derechos. De allí que la presión social haga que el Estado reconozca este tipo de derechos, reconozca la necesidad y a su vez otorgue derechos mediante reformas. Lo vimos en la Constitución de 1830, lo vimos en la abolición de la esclavitud, donde ya la gente pedía ser libre, pedía tener igualdad de derechos.
lo vimos en la reforma agraria, donde la gente se percataba de que había unos cuantos que tenían todas las tierras, mientras los otros únicamente eran peones. Lo vemos en el Código de la Niñez y Adolescencia, donde nos percatamos y visualizamos la necesidad de que un menor de edad no sea juzgado como una persona adulta, puesto que no están en las mismas capacidades. Lo vimos en la Constitución de 2008, donde inclusive se expandió los derechos humanos y a su vez también se reconoció los derechos de los pueblos indígenas, así como también el de la Pachamama o los derechos de la naturaleza. Hasta aquí mi intervención, estimado docente. Muchas gracias.